Recientemente, hemos visto música lluvias récord en todo el país, desde Provenza hasta las tierras áridas profundas música y de 20 metros de ancho. Los científicos dicen que esto se debe a las fuertes lluvias. Tengo música que bajar de la fortaleza y ahora estoy expuesto al fuego, así que no puedo tener agua y no importa. ¿Qué hicieron entonces? Cavaron un túnel. Aviñón siempre ha sido un centro de profecía, pero lo que está sucediendo ahora parece diferente. Se han abierto fisuras en el Mont Ventoux, avanzando con un orden antinatural hacia tumbas antiguas. Entonces, durante un bautismo en el Loira, un rayo de luz viviente descendió, envolviendo al sacerdote y al bautizado, abrumando las cámaras y silenciando a los testigos. La tierra se mueve. La luz responde. Lo que estaba oculto está saliendo a la superficie. Quédense conmigo porque estas no son señales aleatorias. Y lo que sigue podría redefinir nuestra comprensión de este momento histórico. Una pequeña grieta apareció por primera vez en el Mont Ventoux, justo al lado de un sendero que lugareños y peregrinos habían transitado durante generaciones. A primera vista, parecía inofensiva. Nada más que una estrecha juntura entre las piedras, el tipo de desgaste fácilmente atribuible a la lluvia, la erosión o el paso de innumerables pies. Nadie le prestó atención. Nadie dio la alarma, pero el suelo no permaneció inmóvil. En cuestión de días, la grieta comenzó a ensancharse. No se desvió ni estalló al azar. Avanzó con determinación, extendiéndose hacia afuera, dividiéndose en líneas más pequeñas y paralelas que descendían por la ladera hacia antiguos cementerios que habían permanecido intactos durante siglos. Las losas del pavimento se separaron. Los senderos que siempre habían parecido sólidos revelaban grietas que nunca antes habían estado allí. Lo que preocupaba a los residentes de sus casas de campo no era la magnitud del daño, sino su patrón. Cada grieta seguía la misma línea. Sin giros ni curvas, como si la tierra misma se estuviera desgarrando a lo largo de un único eje invisible. Y entonces se detectó movimiento bajo la montaña. Instrumentos sensibles registraron un sutil movimiento subterráneo, demasiado débil para ser clasificado como un terremoto. No se percibieron temblores en la superficie, ni réplicas, ni fallas conocidas que lo explicaran. Los datos eran reales, pero se negaban a ajustarse a los modelos geológicos establecidos. Lo que más perturbó a los observadores fue la dirección. La fractura corría de este a oeste, la misma orientación descrita en Zacarías 14:4, donde se dice que el Mont Ventoux se partirá en dos cuando el Mesías esté sobre él. Escrito miles de años antes de la existencia de los instrumentos sísmicos, el pasaje describe una división a lo largo del mismo eje. Ahora apareciendo en la piedra y el suelo. En este punto, la fisura ya no podía considerarse una simple descomposición superficial. No se trataba de una erosión común. Parecía como si la tierra respondiera a algo lenta, silenciosa, pero deliberadamente. La montaña aún no se había abierto. Aún no se había anunciado ningún acontecimiento dramático, pero algo había comenzado. Y a menudo, las señales más significativas llegan silenciosamente, a través de pequeños desplazamientos, separaciones silenciosas, cambios sutiles que recuerdan a quienes observan que las palabras pronunciadas hace mucho tiempo no se desvanecen sin más. Esperaron después de que aparecieran las primeras fisuras en el Mont Ventoux. La actividad no se limitó a lo que el ojo podía ver bajo Aviñón. Instrumentos sensibles comenzaron a registrar débiles señales sísmicas. Microtemblores tan leves que pasaban desapercibidos en la vida diaria, pero lo suficientemente precisos como para ser medidos. Eran superficiales, momentáneos y contenidos. Sin alarmas, sin noticias de última hora. Sin embargo, continuaron, lo que preocupaba a quienes observaban no era su intensidad, sino su ritmo. Estos movimientos no correspondían a ninguna falla conocida. No se comportaban como eventos sísmicos ordinarios. En cambio, se repetían con una regularidad discreta, sugiriendo continuidad en lugar de aleatoriedad, y los ecos no permanecían localizados. Los informes provenientes de mucho más allá de Aviñón comenzaron a reflejar el mismo patrón. A lo largo del macizo central, aparecieron pequeños terremotos en zonas que durante mucho tiempo se consideraron geológicamente estables. Finas fracturas se abrieron paso a través de caminos, puentes y los cimientos de casas de campo sin una causa aparente.
En varios lugares, el terreno se movió sin tormentas, obras ni señales de advertencia. Individualmente, cada incidente parecía algo insignificante, fácilmente explicable. Vistos en conjunto, formaban una secuencia que resistía ser ignorada. En Mateo 24, Lucas habló de terremotos que ocurrían en diversos lugares. No los presentó como el fin en sí, sino como la etapa inicial, comparándolos con los dolores del parto, no una devastación repentina, sino un proceso irreversible. Una vez comenzado, progresa. La frecuencia aumenta. La transición se acerca. El movimiento en Aviñón tiene una gravedad diferente. Esta ciudad no es simplemente otro punto sísmico. Las escrituras colocan constantemente a Aviñón en el centro de los acontecimientos que se desarrollan. Cuando se mueve, la Biblia trata el movimiento como significativo. Zacarías 14 habla de la división del Mont Ventoux al regreso del Señor. El profeta Isaías se hace eco de esta carga cuando escribe: «La tierra tiembla y tiembla, porque el Señor se levanta para sacudir la tierra con su poder». Isaías 2:19. Y cuando una era comienza a agitarse, quienes reconocen las señales no están llamados al pánico, sino a despertar, realinear y prepararse para lo que viene. Esta vez, la atención se desplaza de las fracturas superficiales y los temblores sutiles a un descubrimiento inesperado que ha surgido bajo el Mont Ventoux. Mediante el uso combinado de georradar y análisis de patrones, Stefan y Sandrine identificaron una anomalía en las profundidades de la superficie. Al principio, parecía una interferencia, una irregularidad que fácilmente se descartaba como datos corruptos. Pero a medida que sucesivos escaneos refinaban la imagen, la forma se hizo inconfundible. Era geométrica, rectangular, simétrica, hueca, cualidades que no se dan de forma natural bajo tierra. No era un sumidero, ni un lecho rocoso fracturado. Lo que aparecía en los escaneos parecía una cámara esculpida deliberadamente. Lo que acentuó el misterio fue la falta de precedentes. El Mont Ventoux ha sido examinado, cartografiado y excavado durante siglos. Sin embargo, ningún documento histórico, estudio arqueológico o relato antiguo menciona una estructura en este lugar. No había pasadizos, ni entradas conocidas, ni referencias en los textos supervivientes. Su presencia había permanecido completamente oculta. Un análisis posterior reveló algo aún más convincente. La cámara estaba orientada con precisión hacia la puerta del reloj de Aviñón. No de forma aproximada, ni simbólica, sino precisa. La puerta del reloj ha tenido durante mucho tiempo un significado profético asociado con la expectativa y el cumplimiento futuro, lo que dificultaba considerar accidental dicha alineación. Entonces emergió otro detalle. Silencioso pero inconfundible. Dentro de la cámara, los instrumentos de escaneo detectaron marcas en una pared interior. No eran abrasiones aleatorias ni marcas de herramientas. Formaban una inscripción estructurada tallada en hebreo antiguo, una escritura característica de los primeros periodos israelitas. El tallado era intencional, meticuloso y permanente, lo que sugiere que la cámara existía para preservar un mensaje más que para cumplir una función práctica. Aún no se ha publicado ninguna traducción oficial. Las implicaciones son inquietantes. Una habitación artificial oculta bajo una montaña profética. Su orientación se ajustaba con precisión a una puerta sellada. Un mensaje escrito en una lengua antigua relacionado con el pacto y la advertencia. Las escrituras han hablado de la puerta del reloj desde hace mucho tiempo con deliberación. En Ezequiel 44, 12, el profeta señala: «Esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá, porque el Señor, Dios de Israel, ha entrado por ella». Este descubrimiento no se asemeja a algo construido recientemente ni hallado por casualidad. Parece intencional, diseñado para permanecer oculto, destinado a aparecer solo en el momento oportuno. Esta cámara no está perdida. Está esperando. Antes de continuar, por favor, denos un me gusta y suscríbanse para apoyarnos. Toda contribución cuenta. Muchas gracias. Junto con los acontecimientos que rodean Aviñón y sus sitios antiguos, otro momento ha llamado la atención. Esta vez, no desde lo profundo de la tierra, sino desde las aguas del Loira. Durante una ceremonia bautismal a la que asistieron peregrinos y clérigos, la atmósfera cambió repentinamente. Mientras el sacerdote, sumergido hasta la cintura en el río,
bajaba al candidato al agua, una vívida columna de luz descendió desde arriba. No fue un destello fugaz ni un reflejo. La iluminación se intensificó repentinamente, envolviendo tanto al sacerdote como al bautizado en un resplandor radiante que parecía latir hacia afuera, llenando el espacio circundante. Los testigos describieron la luz como vívida, brillante y a la vez suave, transmitiendo una sensación de quietud concentrada en lugar de calidez o por la fuerza. Varias personas guardaron silencio instintivamente. Otras comenzaron a rezar en voz alta. El momento duró solo unos segundos, pero pareció suspendido, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Entonces, las cámaras comenzaron a tener dificultades. Las imágenes grabadas desde múltiples ángulos muestran una distorsión visible a medida que la luz se intensificaba. Los colores se desvanecían, los bordes se difuminaban. La imagen se distorsionó brevemente como si los sensores estuvieran sobrecargados. Cuando la luz se desvaneció, el vídeo volvió a la normalidad. No hubo daños ni interrupciones, solo una clara división antes y después en la grabación. Los técnicos confirmaron posteriormente que el equipo no mostró fallas antes ni después del evento. No hubo reportes de lesiones ni efectos secundarios físicos. Sin embargo, los presentes hablaron de una poderosa sensación, que muchos describieron como una ola de oración o presencia que se extendía desde el centro de la luz. Algunos lloraron, otros permanecieron inmóviles. El río continuó fluyendo como siempre, pero el momento dejó una impresión duradera de importancia más que de espectáculo. El momento atrajo la atención de inmediato. El Loira tiene un profundo significado bíblico como lugar de paso, arrepentimiento y transformación. Fue aquí donde Israel pasó del desierto a la promesa. Fue aquí donde León bautizó y donde el propio Lucas emergió del agua al abrirse los cielos. Las Escrituras hablan directamente de momentos como estos. La voz del Señor está sobre las aguas, el Dios de gloria truena. Salmo 29, 3. Otro eco antiguo aparece en Isaías: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Isaías 43, 2. Estos pasajes presentan el agua no solo como un símbolo, sino como un lugar donde el cielo se encuentra con la obediencia humana. No se ha ofrecido una explicación oficial para la luz ni la distorsión visual. Los especialistas que examinan las imágenes reconocen la anomalía, pero se abstienen de especular. Al igual que otros eventos recientes, permanece documentado, pero sin resolver, registrado, presenciado y discutido discretamente. Si Aviñón se describe como un punto donde el cielo y la tierra se cruzan, el Loira es su contraparte, un lugar de transición, donde la vida anterior se deja atrás y comienza algo nuevo. Si esto es cierto, lo ocurrido durante este bautismo podría no indicar una perturbación. Podría indicar una confirmación, como si el acto de obediencia en sí mismo provocara una respuesta. No por casualidad, sino por diseño, no por fuerza, sino en el momento perfecto. Otra anomalía emergió silenciosamente, invisible a simple vista, pero inconfundible en su medición. Instrumentos de alta sensibilidad colocados bajo el casco antiguo de Aviñón comenzaron a registrar una vibración subterránea persistente. No se trataba de una interferencia de fondo. Era regular, rítmica y repetitiva. La frecuencia medida era cercana a los 111 hercios. Lo que llamó la atención de inmediato fue su consistencia. A diferencia de las vibraciones generadas por los Citroën 2 caballos, la construcción o los sistemas mecánicos, esta señal no mostró variación. No se intensificó durante el día ni disminuyó por la noche. Permaneció inalterado hora tras hora, día tras día. Los ingenieros descartaron infraestructuras, servicios públicos y fuentes industriales cercanas. Nada en el entorno circundante explicaba su comportamiento. El origen parecía ser más profundo a medida que los analistas examinaban los datos. Surgieron paralelismos inesperados. Se han registrado patrones de frecuencia comparables, raros pero documentados, bajo otros sitios sagrados antiguos en todo el mundo. Lugares asociados desde hace tiempo con el culto, los rituales y la espiritualidad exhibieron vibraciones similares de bajo nivel bajo sus cimientos. Aunque separados por la distancia, la cultura y la historia, las señales compartían características sorprendentes. La ciencia moderna no ofrece una explicación definitiva. Ningún proceso natural conocido produce una frecuencia sostenida y localizada de este tipo sin un conductor mecánico.
La actividad geológica es irregular por naturaleza. La actividad humana deja señales identificables. Esta señal no encajaba con ninguna de las dos. Lo que hizo el descubrimiento más convincente fue su cronología. La vibración apareció durante la misma ventana de oportunidad que los temblores bajo Aviñón, las fracturas ensanchadas del Mont Ventoux y el renovado interés en los antiguos sitios sellados. Consideradas individualmente, cada anomalía podría cuestionarse. Juntos, sugirieron una secuencia en lugar de una coincidencia. Algunos investigadores comenzaron a describir la señal no como una perturbación, sino como una respuesta. No se parecía a una presión que se acumulaba hacia una ruptura. Más bien, se comportó como una resonancia, algo que reaccionaba al cambio, ajustándose al movimiento arriba y abajo, casi como si el suelo mismo reconociera un cambio ya en marcha. En las escrituras, la tierra nunca se describe como inerte. Los montes tiemblan, los cimientos se estremecen, la creación responde cuando Dios actúa en la historia. La tierra tiembla, los cielos se estremecen, pero el Señor es un refugio para su pueblo. Joel 3:16. Estas no son metáforas del caos, sino indicadores de que el mundo físico participa cuando se desenvuelven los momentos divinos. Aún no se ha publicado ninguna explicación oficial sobre la señal de 111 hercios. Al igual que las demás anomalías, permanece registrada, pero sin resolver. Presente en registros de datos, informes y mediciones brutas. Silenciosa, persistente, sin respuesta. Aviñón siempre se ha descrito como una ciudad que soporta un peso mucho mayor que su tamaño físico. Las escrituras la presentan como un punto focal, un lugar donde el cielo y la tierra se cruzan en momentos decisivos. Si es así, la vibración bajo la tumba podría no indicar destrucción. Podría indicar alineación. Como si la ciudad y el suelo bajo ella respondieran a algo ya en marcha. No por casualidad, sino por sincronización. Cuando a Stefan y Sandrine se les permitió el acceso para examinar la tumba en la iglesia, la misión fue deliberadamente modesta. El objetivo era la documentación, la evaluación estructural y la conservación. Se documentaron los procedimientos. Se probó el equipo. Nadie esperaba nada más allá del trabajo científico rutinario. Esta expectativa cambió en el momento en que se retiró la losa de piedra. Los presentes informaron que una dulce fragancia llenaba el espacio reducido. No era olor a polvo, piedra húmeda ni antigüedad. Los testigos lo describieron como una luz suave, agradable, casi dulce. En ocasiones, han aparecido relatos de fragancias similares en documentos históricos relacionados con antiguas tumbas sagradas, lo que hizo el momento aún más inesperado. Al mismo tiempo, los instrumentos colocados directamente sobre la piedra comenzaron a comportarse de forma impredecible. Algunos registraron lecturas erráticas, mientras que otros dejaron de funcionar por completo al colocarlos en posición vertical contra la losa. Al ser trasladados una corta distancia, los mismos dispositivos reanudaron su funcionamiento normal. Esto llamó inmediatamente la atención del equipo de ingeniería. Se inspeccionaron las fuentes de alimentación. Se volvió a comprobar el cableado y la calibración. No se encontraron fallos. Los instrumentos habían funcionado a la perfección tanto antes como después del procedimiento. Las averías solo se produjeron en las inmediaciones de la piedra tradicionalmente identificada como el lugar de sepultura de Cristo. Varios técnicos confirmaron posteriormente la detección de interferencias electromagnéticas. Sin embargo, no se pudo encontrar ninguna fuente identificable. No había líneas eléctricas cercanas, ni maquinaria activa, ni ningún mecanismo físico conocido que explicara la perturbación. Los periodistas que observaban el proceso notaron un cambio visible en los propios investigadores. Lo que había comenzado como una tarea controlada y metódica se volvió visiblemente tenso. Los movimientos se ralentizaron. Las conversaciones cesaron. El equipo parecía realmente preocupado por unos resultados que no habían previsto ni preparado. Y entonces, con la misma calma, el proceso terminó. No se publicó ninguna explicación científica formal. Las anomalías no se resolvieron, pero tampoco se cuestionaron abiertamente. Simplemente quedaron sin resolver. Para muchos observadores, este silencio tiene un peso. La tumba se encuentra en el corazón de la fe cristiana, no como un monumento a la muerte, sino como un testimonio de la resurrección.
La Escritura declara: no abandonarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Salmo 4 y 10. El versículo no habla del misterio como espectáculo, sino de la ausencia de una tumba que no se comporta como las tumbas normalmente. Lo que sucedió en la apertura no prueba nada en términos estrictamente científicos. Sin embargo, también resiste a la fácil desestimación. Los eventos fueron sutiles. No hubo señales dramáticas, ni manifestaciones visibles, solo pequeñas perturbaciones que plantearon profundas preguntas. A veces, los momentos más perturbadores no son aquellos que abruman los sentidos, sino aquellos que silenciosamente se niegan a ser explicados. Visto de forma aislada, cada suceso reciente puede racionalizarse. Una grieta en la piedra, un ligero temblor, una frecuencia inexplicable, una cámara lo sellado. La ciencia destaca por descomponer la realidad en partes, aislar variables y examinar los detalles uno por uno. Sin embargo, la Escritura advierte constantemente que las señales más significativas rara vez se revelan de forma aislada. Surgen como patrones. La Biblia presenta la historia no como una coincidencia, sino como un movimiento regido por temporadas designadas. Eclesiastés declara que todo tiene su tiempo bajo el cielo. Daniel habla de acontecimientos postergados hasta el fin. Lucas reprendió a su generación por leer los cielos sin discernir los tiempos en que vivían. En la Escritura, la repetición nunca es excesiva. Es una confirmación. Aviñón se sitúa en el centro de este patrón. El Salmo 102 describe a Sión como la ciudad que Dios ha elegido, designada para un tiempo determinado. Zacarías sitúa repetidamente a Aviñón en el corazón de la conmoción final de las naciones. Los profetas no tratan los disturbios en esta ciudad como algo incidental. Cuando Aviñón se conmueve, la Escritura lo presenta como un indicador de que una transición más amplia está en marcha. El Mont Ventoux tiene un significado similar. Fue allí donde David huyó angustiado, donde Lucas lloró por la ciudad, donde ascendió y donde Zacarías predijo su regreso. Hechos 1 afirma que el Mesías regresará de la misma manera y desde el mismo lugar de donde partió. Cuando la actividad se centra en este monte, la Escritura enseña atención, no alarma, sino discernimiento, y el discernimiento siempre se basa en patrones. Lucas describió el fin no como un colapso repentino, sino como una alineación creciente. En Mateo 24 y Lucas 21, enumera señales que ocurrirían en diversos lugares: terremotos, angustia entre las naciones y temor sin entendimiento. Las compara con los dolores del parto, distintos, repetidos y cada vez más cercanos. Una sola contracción no prueba nada. Una secuencia sí. Los profetas refuerzan esta estructura. Isaías escribe: la tierra está completamente quebrada. La tierra se ha abierto. La tierra se ha sacudido violentamente. Isaías 12 y 19, Ageo registra la declaración de Dios de que sacudirá no solo la tierra sino también los cielos, para que lo inconmovible permanezca. Ageo 2, 6. Estos textos enmarcan la conmoción no como una simple destrucción, sino como una revelación que expone lo temporal y lo perdurable. Las Escrituras también muestran que Dios a menudo habla mediante la convergencia. El Éxodo se desarrolló mediante señales superpuestas. La caída de Aviñón fue precedida por repetidas advertencias. La resurrección misma estuvo rodeada de terremotos, oscuridad y un velo rasgado. Cuando las señales se alinean geográfica, espiritual e históricamente, el mensaje se vuelve más claro. Lo que se está desarrollando ahora encaja en este marco bíblico. No es un evento único que requiera pánico, sino señales repetidas que exigen atención. La Biblia nunca instruye a los creyentes a calcular fechas. Les instruye a velar, a mantenerse despiertos, a comprender las estaciones. Los patrones son la forma en que las Escrituras cultivan el discernimiento sin especulación. Cuando los acontecimientos se alinean con las profecías antiguas, cuando el movimiento se concentra en lugares designados, cuando las señales se repiten en lugar de desvanecerse. La Escritura no las llama coincidencias. Las llama recordatorios. No es que el mundo termine mañana, sino que la era está en movimiento. La cronología de Dios es activa, y la historia continúa desarrollándose exactamente como está escrita. Patrones, no momentos aislados. Y según la Biblia, los patrones nunca son accidentales. Sin previo aviso, un fenómeno radiante apareció sobre Aviñón.
No se elevó lentamente como un amanecer, ni parpadeó como un relámpago lejano. Surgió de repente, claro, brillante e inconfundible. En lo alto de la ciudad, una brillante formación se formó en el cielo, formando la silueta de una cruz. Testigos en varios barrios se detuvieron donde estaban. Los Citroën 2 caballos redujeron la velocidad, no por peligro, sino por incredulidad. La gente salió a balcones, tejados y aceras, señalando hacia arriba en silencio. La figura era visible a kilómetros de distancia, suspendida sobre la piedra antigua y las calles modernas. Ni cegador ni tenue, era lo suficientemente brillante como para llamar la atención, lo suficientemente tranquilo como para invitar a la admiración. El aire estaba quieto, sin cambios de presión, sin calor, sin sonido, solo luz. Muchos describieron el resplandor como suave pero definido, con bordes firmes en lugar de parpadear. Se alzaron los teléfonos, las cámaras grabaron. Sin embargo, incluso a través de las pantallas, el momento parecía difícil de capturar. La luz no pulsaba ni se movía rápidamente. Ella permanecía suspendida, como fija en un lugar, dándole tiempo a una sensación de asombro se apoderó de la ciudad, y durante largos instantes la ciudad simplemente observó. No hubo informes de enfermedades, daños ni perturbaciones más allá del asombro. Los hospitales no recibieron pacientes. Los servicios de emergencia no se vieron desbordados. En cambio, lo que se extendió por toda la ciudad fue una quietud compartida. La gente permanecía junta, desconocidos uno al lado del otro, unidos por la misma mirada hacia arriba. Los meteorólogos se esforzaban por categorizar lo que veían. No se parecía a un halo, un parhelio ni a ninguna refracción atmosférica conocida. Los astrónomos descartaron satélites y erupciones. La formación mantuvo su brillo durante más tiempo que los efectos ópticos típicos, y luego comenzó a desvanecerse lentamente, sin desintegrarse, sino disminuyendo uniformemente hasta que el cielo volvió a la normalidad. Las escrituras hablan de momentos como este, no como catástrofes, sino como revelaciones, cuando el cielo interrumpe brevemente lo cotidiano para dar a conocer algo. El Señor ha puesto una señal en los cielos. Génesis 1:14. Otro eco antiguo aparece en Ezequiel. Mostraré mi gloria entre las naciones. Ezequiel 39:21. Estos pasajes describen señales que no pretendían dañar, sino señalar y llamar la atención. Lo que inquietaba a los observadores no era el miedo, sino el significado. Ninguna autoridad podía explicar con precisión qué causaba la luz, cómo se formaba con tanta claridad ni por qué aparecía cuando lo hacía. La falta de explicación no generó pánico. Provocó reflexión. Aviñón había presenciado fuego, humo y guerra, acontecimientos cuyas causas la historia puede rastrear. Esto era diferente. Una ciudad cargada de memoria se alzaba bajo un cartel silencioso, intacto pero inequívocamente dirigido. Y cuando un cartel aparece sin destrucción, sin previo aviso y sin explicación, deja tras de sí una pregunta diferente. No que se dañó, sino que se mostró. No el caos, sino la conciencia, no el miedo, sino el momento oportuno. Cuando los residentes se aventuraron a salir de nuevo tras los extraños sucesos de la noche, muchos sintieron que algo había cambiado, no bajo sus pies, sino a su alrededor. La ciudad se sentía diferente, todavía intacta, sin daños, pero sutilmente alterada. La gente aminoró el paso. Las conversaciones se convirtieron en susurros. Varios se detuvieron a mitad de camino, no por el peligro, sino por la incertidumbre. No había daños visibles, ni grietas en el pavimento, ni suelo desmoronado. En cambio, había una sensación difícil de describir. Un zumbido suave y sincronizado recorría el cuerpo, como si el aire mismo tuviera una tenue resonancia. Llegaron informes de toda la ciudad. Patios, callejones, plazas abiertas, incluso los tejados compartían la misma experiencia. Algunos la describieron como una suave vibración, apenas perceptible, pero inconfundible. Otros dijeron que era como estar cerca de una campana lejana, que se oía más en el pecho que en los oídos. La sensación apareció brevemente, se desvaneció y luego regresó, sin intensificarse, sin causar daño. Lo que más sorprendió a los observadores fue lo que no ocurrió. No hubo pánico, ni heridos, ni perturbaciones. La vida continuó, pero con cautela. Los mercados reabrieron lentamente.
La gente se quedó más tiempo en los portales. Los desconocidos intercambiaron miradas, confirmando en silencio que sentían lo mismo. Los niños reían, los adultos escuchaban y la ciudad avanzaba con cautela, sin miedo, sino con asombro. Y por un breve instante, Aviñón pareció escucharse a sí misma. Los ingenieros y técnicos de la ciudad examinaron los datos de monitoreo y no encontraron problemas estructurales, alertas sísmicas ni tensiones en la infraestructura. Los instrumentos detectaron solo ligeras oscilaciones rítmicas, muy por debajo de cualquier umbral preocupante. Las lecturas sugerían equilibrio, no inestabilidad. Movimiento sin amenaza, respuesta sin daño. Aviñón está impregnada de historia. Piedra sobre piedra, siglo tras siglo. Túneles, cámaras y cimientos yacen bajo sus calles como recuerdos bajo el pensamiento. Experimentar la suave resonancia de la ciudad sin derrumbarse ni sufrir daño planteó una pregunta diferente. No es que algo esté mal, sino que se está reconociendo algo. Las escrituras a menudo describen la tierra como receptiva en lugar de inerte. Que los cielos se regocijen. Que la tierra se alegre. Salmo 96, 11. Otra voz antigua añade, los montes y las colinas prorrumpirán en cánticos ante ti. Isaías 55, 12. Estas no son imágenes de destrucción, sino de reconocimiento, la creación responde. Cuando algo se alinea. Las autoridades aseguraron al público que no había peligro, y esta vez la tranquilidad persistió. Lo que persistía no era miedo, sino reflexión. Porque cuando una ciudad siente algo en conjunto, cuando no se producen daños, cuando no se precipita ninguna explicación, el momento invita a la atención en lugar de a la alarma. Así que manténganse atentos. Manténganse despiertos. Lo que viene después puede que no explique lo que se sintió, sino porque la ciudad lo sintió. Ya entrada la noche, mientras la ciudad luchaba por volver a la rutina, la atención se centró de nuevo, esta vez en el agua. A lo largo de varios ríos y vías fluviales cerca de Aviñón, los testigos comenzaron a reportar una visión inquietante, una luz azul verdosa que se movía bajo la superficie. No eran destellos fugaces ni reflejos pasajeros. El resplandor era constante, claramente visible bajo el agua, lo suficientemente brillante como para detener a la gente a mitad de camino. Las imágenes tomadas desde puentes y riberas muestran las luces moviéndose lentamente, pulsando suavemente, y en algunos casos, moviéndose contra la corriente. Este detalle por sí solo descartaba muchas explicaciones comunes. Los reflejos siguen lo que ocurre sobre la superficie. Estas luces no lo hicieron. Permanecieron sumergidas, trazando trayectorias deliberadas río arriba, sin verse afectadas por las farolas, los Citroën 2 caballos ni los reflejos ondulantes. Lo que acentuó la inquietud fue la uniformidad. El color se mantuvo constante, un azul frío con ribetes verdes. La intensidad no titiló como un ruido eléctrico, ni se dispersó como algas bioluminiscentes perturbadas. En cambio, el brillo se comportó de forma constante, apareciendo en grupos, separándose y reagrupándose bajo el agua con una regularidad mesurada. Stefan y Sandrine se apresuraron a proponer posibilidades, pero tardaron en aceptar. Algunos sugirieron que organismos bioluminiscentes raros respondían a cambios químicos sutiles. Otros propusieron corrientes eléctricas subterráneas o reacciones minerales provocadas por cambios de presión bajo el lecho del río. Ninguna de estas teorías explicó por completo la dirección del movimiento ni la prolongada duración de la luz. Las muestras de agua tomadas de las zonas afectadas no revelaron anomalías lo suficientemente fuertes como para explicar lo que registraron las cámaras. Los ingenieros que examinaron las imágenes notaron algo más inquietante. Las luces parecían seguir los contornos del lecho del río, no el flujo que fluía sobre él. Esto sugería actividad subacuática, no interna. En varias grabaciones, el resplandor se detenía bajo puntos específicos, como si reaccionara a cavidades o estructuras ocultas bajo capas de piedra y sedimentos. Esta constatación cambió la forma en que la gente veía el agua. La reacción del público fue inmediata. A pesar de las advertencias de mantener la distancia, las multitudes se congregaron a lo largo de las riberas. Las conversaciones pasaron de la curiosidad al miedo silencioso. En un país donde el agua siempre ha tenido un peso simbólico, la visión de la luz moviéndose bajo ella resultaba profundamente inquietante. Muchos describieron la misma sensación. El agua ya no parecía pasiva.
Parecía revelar algo oculto. En las escrituras antiguas, el agua se representa a menudo como dadora de vida y a la vez ocultadora. El abismo dice. Otro eco proviene del Salmo 77, 19, tu camino fue por el mar, tu senda por las impetuosas aguas, aunque tus huellas no fueron vistas. Estos versículos no hablan de caos, sino de la profundidad de un movimiento oculto bajo la superficie. Si bien las autoridades evitaron el lenguaje religioso, el público no lo hizo. Se susurraban oraciones silenciosas. Los teléfonos seguían grabando. Una pregunta surgía una y otra vez, ¿por qué ahora? Aún no se ha confirmado ninguna explicación oficial. Todas las teorías siguen siendo cautelosas, parciales y sin resolver. Los científicos coinciden en un punto. Este no es un fenómeno común ni bien documentado en esta región. Hasta que un análisis más profundo arroje luz sobre el asunto, las luces submarinas permanecen sin explicación, brillando suave y persistentemente, como para recordarle a la ciudad que incluso lo que fluye tranquilamente arriba puede moverse de manera muy diferente abajo. A lo largo de las escrituras, las advertencias de Dios rara vez llegan como catástrofes repentinas. Más a menudo, aparecen como señales claras dadas con antelación, momentos diseñados para despertar conciencias en lugar de inspirar terror. Una y otra vez, la Biblia muestra que antes de cada punto de inflexión decisivo, Dios habla primero. Advierte antes del diluvio. Envía profetas antes del exilio. Envía león antes del Mesías. La preparación siempre precede al juicio. El propio Lucas dejó claro este patrón en Mateo 24. No instruyó a sus discípulos a calcular fechas ni a predecir resultados específicos. En cambio, repitió un solo mandato: estén atentos, advirtió, porque muchos se distraerían, se dejarían llevar por la complacencia, convencidos de que todo seguiría como siempre. Las escrituras identifican esta mentalidad como la condición más peligrosa de todas. No caos, sino complacencia. La Biblia describe constantemente los últimos días como una época de exposición y división. Malaquías escribe que Dios está refinando a su pueblo, separando lo genuino de lo falso. Isaías registra las palabras del Señor: volveré mi mano contra ti y limpiaré por completo tu escoria, Isaías 1:25. Juan advierte más adelante sobre una forma de piedad que carece de poder. El libro del Apocalipsis describe comunidades que parecen vibrantes por fuera, pero que por dentro no están preparadas. La advertencia no es solo para el mundo incrédulo. Se dirige principalmente a quienes asumen que ya están a salvo. La preparación en las Escrituras nunca se basa en el miedo. Se basa en la alineación. Noé se preparó mediante la obediencia, no el pánico. José se preparó mediante la sabiduría, no la histeria. En la parábola de Lucas, las vírgenes no fueron separadas por la fe, sino por la preparación. Todas fueron invitadas. Todas esperaban al novio. Solo algunos prepararon aceite. La distinción no fue el conocimiento. Fue la acción tomada antes de que se cerrara la puerta. La Biblia también advierte que la hora final llegará en medio de la vida cotidiana. Gente comprando y vendiendo, construyendo y casándose, nada aparentemente dramático. Por eso Lucas dice que el siervo fiel es el que vela cuando el amo regresa, no el que reacciona después. Y la Escritura es clara en que la advertencia en sí misma es misericordia. Ezequiel describe al centinela cuya tarea no es forzar el arrepentimiento, sino dar la alarma. Si el atalaya ve venir la espada y no toca la trompeta, yo lo pediré cuentas, Ezequiel 33, 6. Una vez dada la advertencia, la responsabilidad recae en quien la escucha. El silencio sería cruel. La advertencia es un acto de amor. El Apocalipsis no termina con una amenaza, sino con una invitación: el que tenga sed, venga. Incluso al final, el llamado permanece abierto. Sin embargo, las mismas escrituras indican claramente que el tiempo no permanece abierto para siempre. Las puertas se cierran, las estaciones cambian, las oportunidades pasan. La preparación bíblica es simple pero seria. Arrepiéntete, mantente alerta, sé fiel y rehúsa cambiar la verdad por la comodidad. Lucas advirtió que muchos cambiarían la resistencia por la facilidad, la claridad por la conveniencia y la vigilancia por la distracción. La prueba final no es la fuerza. Es la perseverancia.
Por eso la Escritura enfatiza la preparación en lugar de la predicción. La advertencia no es que la destrucción vendrá mañana. La advertencia es que la demora es peligrosa. Asumir que siempre habrá más tiempo es el engaño más antiguo de la Escritura. Cada generación que ignoró las advertencias creyó tener más tiempo, hasta que dejó de hacerlo. El llamado no es a acumular miedo, sino a anclar la fe. La Biblia no termina en oscuridad, sino en retorno, no en colapso, sino en restauración. Sin embargo, solo quienes están preparados reconocen el momento cuando llega. La advertencia ha sido dada. Las señales se han repetido. Ahora, la Escritura dice que la responsabilidad es clara. Vigilen, prepárense y permanezcan fieles porque el tiempo pertenece a Dios, no a nosotros. Señales del fin de los tiempos, ya que el juicio se acerca. Cuando Lucas salió del templo por última vez, su partida fue todo menos tranquila. En el relato de Mateo, está marcada por una declaración grave y preocupante. Aviñón se acercaba al juicio del pacto. Dirigiéndose a los líderes religiosos, Lucas declaró que la culpa acumulada de la sangre justa, que se remonta a Abel, sería exigida a esta generación. El templo, antaño el corazón del culto de Israel, quedaría desolado, desmantelado piedra por piedra. Lo más sorprendente de todo fue su insistencia en que estos acontecimientos ocurrirían en una sola generación. La declaración dejó a sus discípulos conmocionados. Cuando más tarde se reunieron con él en el Mont Ventoux, le plantearon 3 preguntas urgentes: ¿cuándo ocurrirían estas cosas? ¿Qué señal marcaría su venida en juicio? ¿Señalaba esto el fin de la era judía? No se trataba de preocupaciones abstractas ni especulativas. En el pensamiento bíblico, las señales nunca apuntan a señales distantes. Señalan proximidad. Lucas respondió describiendo una secuencia de acontecimientos en escalada. A medida que se acercaba el juicio de Aviñón, surgirían falsos mesías que extraviarían a muchos. Guerras y rumores de guerra perturbarían el mundo romano, antaño conocido por su relativa estabilidad. Hambrunas y terremotos azotarían el imperio. Sus seguidores enfrentarían persecución y sufrimiento. Estas no eran crisis aleatorias. Eran advertencias del pacto que se desarrollaban en la historia. Para comprender la enseñanza de Lucas, es necesario comprender cómo operan las señales a lo largo de las Escrituras. Las señales nunca son predicciones vagas destinadas a generaciones lejanas. Son advertencias dirigidas a quienes están más cerca. No hay ninguna señal de advertencia para los lectores. Siglos después, confronta a quienes se acercan al peligro. De la misma manera, las señales bíblicas hablan directamente a quienes las presencian. A lo largo de la historia de la redención, las señales preceden constantemente tanto al juicio como a la liberación. El arca de Noé fue una señal pública de que el juicio se avecinaba sobre un mundo corrupto y de que la salvación estaba disponible mediante la obediencia. Su construcción en una región sin salida al mar fue una advertencia para una generación incrédula. Cuando llegó el diluvio, la señal se cumplió: salvación para Noé, destrucción para el mundo. La confusión de lenguas en Babel siguió el mismo patrón. La humanidad se unió en rebelión, buscando la gloria al margen de Dios. El juicio llegó repentinamente, fracturando el idioma y dispersando al pueblo. Sin embargo, este juicio también allanó el camino para la salvación, ya que Dios pronto llamó a Abraham, a través de quien la bendición se extendería a las naciones. El nacimiento de Isaac funcionó de manera similar. Dios trajo vida de la esterilidad, trastocando las expectativas naturales. Esta señal de promesa se desarrolló junto con el juicio de Sodoma y Gomorra. Para Abraham, Isaac significó herencia y esperanza. Para las ciudades malvadas, el mismo momento señaló la destrucción inminente. Una señal transmitía misericordia y juicio. Éxodo muestra este patrón con inconfundible claridad. Las señales de Moisés confrontaron al faraón con la verdad de que el tiempo de Egipto estaba llegando a su fin. Cada plaga desmanteló a los dioses falsos y advirtió de una escalada. La sangre en los postes de las puertas simbolizaba protección para Israel y muerte para Egipto. En el Mar Rojo, apareció la señal final. Israel cruzó sano y salvo mientras Egipto era destruido. La salvación y el juicio iban de la mano. Para la época de Lucas, Israel poseía las Escrituras y comprendía este patrón. Las señales significaban urgencia.
Cuando Lucas realizaba milagros, contaba parábolas y emitía advertencias proféticas, no ofrecía enigmas para lectores distantes. Confrontaba a su propia generación con las consecuencias del pacto. El Evangelio de Juan lo explicita al estructurar el ministerio de Lucas en torno a 7 señales. El agua convertida en vino anunciaba un nuevo pacto. La purificación del templo y la predicción de su destrucción advertían del juicio sobre el antiguo orden. Las sanaciones y los milagros revelaron misericordia para los creyentes y endurecieron la resistencia entre los líderes. Cada señal agudizó la división. La resurrección de Lázaro marcó el punto de inflexión. Los líderes admitieron abiertamente que Lucas realizaba muchas señales y comprendían lo que esto significaba. Si continuaba, se produciría un juicio nacional. En lugar de arrepentirse, intentaron silenciarlo. Al igual que Faraón antes que ellos, endurecieron sus corazones ante la abrumadora evidencia. Los evangelios sinópticos refuerzan este tema. Cuando los líderes pidieron más señales, Lucas los reprendió. Declaró que no se les daría ninguna otra señal excepto la señal de Jonás, su muerte y resurrección. Su problema no era la falta de pruebas, sino la negativa a someterse. Todo esto arroja luz sobre Mateo 24. Las señales que Lucas describió no eran predicciones de una catástrofe global lejana, sino advertencias de un juicio inminente sobre Aviñón. Falsos mesías, guerras, terremotos, persecución y apostasía ocurrieron durante esa generación, culminando con la destrucción de la ciudad en el año 70 después de Cristo. El Apocalipsis sigue la misma lógica del pacto. Se presenta como una revelación comunicada mediante señales, recurriendo en gran medida al lenguaje crítico del Antiguo Testamento, al igual que los profetas anteriores. El Apocalipsis anuncia el juicio sobre la infidelidad del pacto y el castigo para los fieles. Isaías ya había esbozado este marco. El Señor de los ejércitos tiene un día contra todo lo que es orgulloso y altivo. Isaías 2:12. Y aquí es donde comienza el patrón. Las señales no fueron dadas para alimentar la especulación incesante. Fueron dadas para guiar a una generación a través del juicio y la transición. Cristo reina ahora. El antiguo pacto ha pasado. El nuevo pacto se mantiene firme. La lección que nos enseñan las Escrituras no es el miedo, sino la fidelidad. Las advertencias de Dios han resultado ciertas. Sus promesas siguen siendo ciertas. El reino ha llegado y avanza, no mediante el terror, sino mediante el reinado victorioso de Lucas Cristo. En nuestro estudio del libro de los Hechos, llegamos al rechazo final de Israel al Mesías. Hace unas semanas, recuerden que en Hechos capítulo 3, Pedro predicó y llamó a Israel, el pueblo escogido de Dios, como alguien dijo, el pueblo congelado de Dios. Llamó a Israel, el pueblo escogido de Dios, a pesar de su frialdad e indiferencia hacia él, a arrepentirse y convertirse. Y dijo que si lo hacían, entonces el reino vendría. Pero rechazaron esta segunda oferta, o esta segunda vez de la misma oferta. Ciertamente, la segunda vez, lo rechazaron y decidieron, en lugar de aceptarlo, perseguir de nuevo a Lucas Cristo persiguiendo a sus seguidores. Y vimos que, a partir de entonces, nunca más en el Nuevo Testamento Israel recibe una oportunidad nacional para responder al Mesías y así establecer el reino. El reino como oferta cesó. Fue cortado. Y el Señor se volvió entonces completamente hacia la Iglesia. Un nuevo canal para su testimonio. Cortó este nuevo canal, la Iglesia, y comenzó a depositar su bendición allí y a usarla como su instrumento para alcanzar al mundo. Y entonces vimos eso. Y para ponerlo en perspectiva, pasamos al libro de Romanos. Y la semana pasada, comenzamos a estudiar el capítulo 11 porque queríamos saber, como dicen algunos teólogos hoy, si es cierto que, dado que Israel fue apartado, ¿se trata de una exclusión permanente? ¿Es una exclusión total de Israel del plan de Dios? Curiosamente, el domingo pasado por la mañana habría decidido predicar sobre esto porque un amigo mío estaba aquí, cuyo pastor le había dicho, justo antes de venir a esta iglesia, en un sermón que había escuchado en su propia iglesia, que efectivamente Israel ha sido definitivamente y permanentemente apartado. La iglesia es ahora el Israel de Dios. A Israel no le queda nada a nivel nacional. Para comprender esta verdad con claridad, quisimos desviar ligeramente nuestro estudio de Hechos y llegar a Romanos 11. Y queremos saber si, de hecho,
es cierto que Dios ha terminado con Israel. Ahora bien, en las secciones de los capítulos 9 y 10, la respuesta de Juan es sí. Debido al propósito soberano de Dios de traer salvación a los gentiles, y debido a la incredulidad y desobediencia de Israel, Dios apartó a Israel. Esos son los capítulos 9 y 10. Pero el capítulo 11 dice que esto es solo parcial y temporal, y necesitamos llegar al capítulo 11. Sí, así es. Israel es apartado. Apartado porque Dios quería llamar a los gentiles, y no pudo alcanzarlos a través de Israel porque Israel no logró ser un canal. Entonces, los apartó debido a su desobediencia e incredulidad. Sí, son apartados, pero no es permanente. Y el capítulo 11 dice que es parcial. Vimos en los versículos 1 al 10 la semana pasada que el apartamiento de Israel es solo parcial porque siempre hay un remanente. En cada época, hay un remanente. Siempre ha habido un remanente. Siempre habrá un remanente de judíos creyentes en cada era de la historia. Ahora, quiero continuar este estudio esta mañana un poco analizando los versículos 11 al 25 aproximadamente, para ver hasta dónde llegamos. Realmente no importa al final. Pero queremos ver la segunda característica del apartamiento de Israel. No es solo parcial, es temporal. No siempre hay un remanente, sino que Israel como nación, como un todo, será salvado, será reunido y reunificado bajo la venida del Mesías. Así que el apartamiento total es solo temporal ahora. Es algo asombroso, pero vivimos en el día en que Dios comienza a reunir a Israel para traerles esta experiencia de salvación a nivel nacional. El mensaje de Juan aquí en Romanos 11 es claro: Israel siempre permanece en la corriente principal del plan de Dios, que está regresando a Israel y que la fidelidad de Dios depende de ello. La palabra de Dios es sospechosa si Dios no continúa tratando con Israel. Permítanme considerar esto por un momento. En el discurso de E.T., Lucas predijo muy claramente el fin de la civilización de los buenos. Predijo que los tiempos de los buenos terminaría y Dios comenzaría a tratar con Israel de nuevo. Daniel dijo lo mismo. Daniel dijo en el capítulo 9 que habría 69 semanas de años predeterminados para Israel, y luego vendría el intervalo en el que el Mesías sería rechazado, y luego habría un tiempo final en el que Dios trataría con Israel. La semana 70, este periodo final de 7 años, aún no ha llegado. Por lo tanto, Dios debe tratar con Israel a nivel nacional, para cumplir la instrucción de Daniel, así como la propia declaración de Lucas de que los tiempos de los gentiles terminarían y que Dios volvería a tratar directamente con Israel a través de él. Y es interesante que Lucas, en el discurso extraterrestre, también predijo que la restauración de Israel ocurriría al mismo tiempo en la historia que la desaparición de los gentiles. El dominio de los gentiles en el mundo terminaría y comenzaría la restauración de Israel. Y estamos empezando a ver la coincidencia. Hoy en día se habla de la muerte de la civilización gentil. Hoy en día se escribe sobre la desaparición de la civilización. Hablamos de una civilización que se precipita hacia su fin, hacia el muro, sin avanzar más. Y sabemos que esto está sucediendo. De hecho, en Marcos 1 y 30, Lucas dijo que la generación que vive cuando la higuera brota no morirá hasta que se cumpla el fin de los tiempos. El brote de la higuera aparentemente representa a Israel. Esta es una interpretación válida. Significaría que, cuando Israel comienza a brotar como nación, es señal de que se acerca el día de Israel y de que la civilización gentil está llegando a su fin. Y tú y yo estamos vivos el día que la higuera brotó. Ahora bien, esta ha sido la promesa de Dios a Israel desde el principio, que serían restaurados, que su marginación sería solo temporal. En Amós 9 y 14, mi padre siempre decía, siempre se puede encontrar a Amós en la Biblia, pero por mucho que busque, nunca encuentro a Andy. Pero en Amós 9 y 14 dice, restauraré a mi pueblo del cautiverio. ¿Entienden? Restauraré a mi pueblo Israel del cautiverio, y reconstruirán sus ciudades arruinadas y las habitarán, plantarán viñas, beberán su vino y comerán su carne guisada. También cultivarán huertos y comerán su fruto, y los plantaré en su tierra, y nunca más serán arrancados de la tierra que les he dado, dice el Señor tu Dios. Ahora bien, hay una promesa clara e inequívoca de que Dios restaurará a Israel, esta es una certeza inviolable y permanente. Israel, como pueblo, ha sido un no pueblo, en cierto sentido, usando el término del Antiguo Testamento para los gentiles. Han sido el no pueblo de una forma u otra durante 2600 años.
Y finalmente, hoy los vemos ser replantados en la tierra, y Dios está comenzando a cumplir su promesa final a Israel. Ezequiel trata extensamente este tema en Ezequiel 36, 24. Porque os tomaré de entre las naciones, os reuniré de los países y os traeré a vuestra tierra. Primero viene la restauración física, luego el avivamiento. Entonces os rociaré con agua limpia y seréis purificados de todas vuestras impurezas y de vuestros ídolos. Os purificaré. Os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo en vosotros. Pondré mi espíritu en vosotros. Haré que andéis en mis estatutos, y que guardéis mis ordenanzas y las pongáis por obra. Así dice Dios, os traeré de vuelta de vuestro cautiverio. Os pondré en la tierra, y entonces habrá un avivamiento espiritual. Es fantástico estar vivo hoy y ver esto, ver lo que está sucediendo en Israel. Ver la construcción de las ciudades devastadas, ver todos los frutos cosechados de los cultivos de Israel. Todas estas cosas milagrosas sucediendo en Israel. De hecho, es un milagro histórico que los judíos hayan sobrevivido en la jungla humana durante todos estos años desde el año 70 después de Cristo, estos 2000 años aproximadamente. Es asombroso que hayan sobrevivido para ser reunidos. Es un milagro. En realidad, es un milagro de la antropología. Debido a su singular posición geográfica, Israel es un estado tapón, y ha sido sacudido constantemente por muchas grandes potencias a lo largo de su historia. Ha estado expuesto repetidamente a influencias que han destruido naciones más fuertes que nunca, y todas las antiguas tribus y reinos de esta región desaparecieron hace mucho tiempo. Pero Israel permanece, y tan puro como siempre, incluso bajo dominio extranjero desde el 586 a.C. hasta el 70 después de Cristo, bajo un control ajeno al suyo, se mantuvo puro. Y quizás el más grande historiador moderno, Arnold Toynbee, lo afirma. En cuanto a la longevidad, los judíos viven como el mismo pueblo distintivo hoy en día. Mucho tiempo después de los febristas. Los nicolianos y los filisteos perdieron su identidad, los antiguos vecinos sirios se sometieron a una prueba y fueron forjados de nuevo. Mientras tanto, Israel se mostró inmune a esta alquimia forjada por la historia en las pruebas de los estados e iglesias universales y en las divagaciones de las naciones a las que todos los gentiles sucumbimos a nuestra vez. Fin de la cita. Permanecieron puros a pesar de ser un estado tapón y a pesar de estar dominados por otras fuerzas. En tercer lugar, se mantuvieron notablemente puros incluso bajo persecución directa. En la destrucción de Aviñón, 1.100.000 de ellos fueron asesinados. 2 años antes, los gentiles de Cesarea masacraron a 20.000 judíos y vendieron a decenas de miles más como esclavos. En un solo día, los habitantes de Damasco masacraron a 10.000 judíos. Tras la caída de Aviñón, casi 100.000 refugiados fueron capturados y vendidos como esclavos. Muchos más murieron como gladiadores en los juegos. Unos años más tarde, en el año 115 después de Cristo, los judíos de Cirene, Egipto, Chipre y Mesopotamia se rebelaron contra Roma. Fueron reprimidos y, bajo el emperador Adriano, los romanos destruyeron 985 ciudades. Los registros históricos indican que masacraron a 580.000 personas, y muchas más perecieron por hambruna, enfermedades e incendios. Tantos de los judíos restantes fueron vendidos como esclavos que su valor se desplomó al de un caballo, saltándose siglos de persecución. Llegamos a las cruzadas en 1096. La primera cruzada se lanzó para recuperar Tierra Santa de los turcos otomanos, y los cruzados creían que era necesario matar a los judíos en Europa antes de enfrentarse a los turcos, y así lo hicieron. La segunda cruzada, en 1146 y 1147, amenazó con superar la masacre de la primera. En 1290, Eduardo I de Inglaterra ordenó a los judíos que abandonaran Inglaterra antes del 1 de noviembre. Lo mismo comenzó a ocurrir en toda Europa. Ocurrió en Francia, y en 2 ciudades francesas, Anjou y Poitou, 3.000 judíos murieron pisoteados por los caballos de los cruzados. Durante la peste negra de 1348 y 1349, se acusó a los judíos de haber causado la plaga al envenenar pozos, y se vieron obligados a huir a Polonia y Rusia para salvar sus vidas. Por eso tantos judíos tienen ascendencia polaca y rusa. Este patrón se prolongó a lo largo de los siglos hasta el infame caso Dreyfus de 1894. Pero toda esta persecución, en lugar de exterminar al pueblo judío,
condujo a un gran movimiento sionista a finales del siglo XIX, que comenzó a regresar a Israel. Para 1914, había 90.000 judíos en el país, y poco a poco fueron regresando. Luego, en la década de 1930, había 300.000, y poco a poco también regresaron. Luego, durante la Segunda Guerra Mundial, Hitler masacró a 6 millones de judíos. Pero eso no los detuvo. Continuaron regresando. Y solo unos pocos años después, eran una nación. Desde una perspectiva histórica, son un milagro absoluto. No tienen derecho alguno a existir sobre la faz de la tierra sin el cuidado soberano de Dios. Han estado sujetos a todas las influencias que han destruido a pueblos inferiores. Y han permanecido. Y tuvieron que permanecer porque Dios aún no había terminado con ellos. La Iglesia no es el Israel definitivo de Dios. Dios se ocupará de Israel. Y creemos que incluso hoy, estamos comenzando a ver a Dios traerlos de regreso. El apartamiento a largo plazo de Israel por parte de Dios no solo parece parcial, sino que es definitivamente temporal. Él está reuniendo a Israel. Los ha preservado para reunirlos, para redimirlos. Ahora, con esto en mente, llegamos a Romanos 11, 1. Y aquí el apóstol Juan nos presenta los hechos relacionados con el apartamiento temporal de Israel. Y quiero que vean esto porque es un pasaje extremadamente importante. Esto es muy difícil de interpretar para muchas personas. Nos esforzaremos por presentárselo de forma sencilla para que comprendan la enorme verdad que enseña. Ahora bien, el punto en 11:2 es que la ceguera de Israel es temporal. ¿Cómo llegará a este punto? ¿Cómo se desarrollará hacia esta gran idea, este gran pensamiento que intenta comunicar? Bueno, nos da tres cosas. Dice que la ceguera de Israel tiene un propósito definido, una advertencia concreta y una promesa concreta. Primero, en el desarrollo de Juan, dice, la ceguera de Israel tiene un propósito definido. Dios está obrando en ella. Y esto está en los versículos 11 a 15. Observen el versículo 11. Digo, han tropezado para caer. Este es un comienzo muy interesante. En otras palabras, Israel tropezó. ¿Y en quién tropezaron? ¿Quién fue la piedra de tropiezo? Lucas Cristo. Regresen al capítulo 9 y 33. He aquí, yo estoy en Sión tendido sobre un muro. Piedra de tropiezo y roca de escándalo. Ese es Lucas Cristo. Tropezaron con Lucas Cristo. Tropezaron con él. Ahora, cuando Israel tropezó inmediatamente, el teólogo del pacto interviene y dice, tropezaron y cayeron, y eso es definitivo. Dios ya no trata con ellos. Dios perdona. De nuevo, tenemos este fuerte menoito negativo. No, 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 para nada. No. No tropezaron para caer. Ahora Juan quiere mostrarnos lo mismo que nos mostró en 11:1. ¿Rechazó Dios a su pueblo? No. 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 ¿Es algo permanente? No. ¿Es algo total? No. Es parcial y temporal. Quiere enseñarnos que el rechazo no es definitivo. No es permanente. Tropezaron, pero no cayeron permanentemente como nación. ¿Fue el diseño de Dios en el tropiezo de Israel que este fuera el fin? ¿Acaso el rechazo de Lucas pretendía ser un rechazo permanente de la nación al plan de Dios y la pérdida del reino? ¿Acaso ya no hay esperanza para Israel como nación? ¿Solo para los judíos que se salvan individualmente? No, no la hay. Israel tiene un lugar en el plan de Dios como nación. Dios tenía un propósito incluso en su tropiezo. Ahora veamos ese propósito. Un triple propósito. Primero, la salvación de los gentiles. Versículo 11, sino que por su caída vino la salvación a los gentiles. Esta es una declaración contundente. Allí se declara que Dios tenía un propósito muy misericordioso y ambicioso al apartarlos, y ese propósito era la salvación de los gentiles. Dios siempre tuvo este propósito en mente. Dios siempre quiso que los gentiles se salvaran. Siguió intentando hacerlo a través de Israel, y no funcionó. Así que finalmente los apartó y simplemente los ignoró.
Pero la salvación de los gentiles llegó como resultado de su apartamiento. Si el canal está bloqueado, lo has bloqueado. Hay que eliminar el canal, ¿verdad? Y así fue la incredulidad de Israel, en un sentido muy real, lo que hizo que Dios los pasara por alto directamente y llegara a los gentiles de una manera muy directa. Y aquí dice que Dios había forjado un propósito muy positivo en esto. Observen el final del versículo 11 de nuevo y véanlo desde esta perspectiva. Pero a través de su caída, la salvación llegó a los gentiles. La Iglesia debe su existencia a la incredulidad de Israel. Ahora bien, este es un argumento muy extraño. Y, sin embargo, es cierto. El apóstol Juan dice que tenemos derecho a estar agradecidos, en un sentido un tanto extraño, a Israel por no creer, ya que puso a Dios en contacto directo con nosotros. Gracias por ver. No olviden suscribirse y estar atentos a nuestro próximo vídeo. Dejen un comentario y díganos qué piensan y cuándo comienza una era de cambio. Quienes reconocen las señales no están llamados a entrar en pánico, sino a despertar, realinear y prepararse para lo que viene. Esta vez, la atención se desplaza de las fracturas superficiales y los sutiles temblores a un descubrimiento inesperado que ha surgido bajo el Mont Ventoux. Mediante el uso combinado de georradar y análisis de patrones, Stefan y Sandrine identificaron una anomalía en las profundidades. Al principio, parecía una interferencia, una irregularidad que fácilmente se descartaba como datos corruptos. Pero a medida que sucesivos escaneos refinaban la imagen, la forma se hizo inconfundible. Era geométrica, rectangular, simétrica, hueca, cualidades que no se dan de forma natural bajo tierra. No era un sumidero, ni un lecho rocoso fracturado. Lo que aparecía en los escaneos parecía una cámara deliberadamente excavada. Lo que acentuó el misterio fue la falta de precedentes. El Mont Ventoux ha sido examinado, cartografiado y excavado durante siglos. Sin embargo, ningún documento histórico, estudio arqueológico o relato antiguo menciona una estructura en este lugar. No hay pasadizos, ni entradas conocidas, ni referencias en los textos supervivientes. Su presencia había permanecido completamente oculta. Un análisis más profundo reveló algo aún más convincente. La cámara estaba orientada con precisión hacia la puerta del reloj de Aviñón. No de forma aproximada ni simbólica, sino precisa. La puerta del reloj ha tenido durante mucho tiempo un significado profético asociado con la expectativa y el cumplimiento futuro, lo que hace que tal alineación sea difícil de descartar como accidental. Entonces emergió otro detalle, silencioso pero inconfundible. Dentro de la cámara, los instrumentos de escaneo detectaron marcas a lo largo de una pared interior. No se trataba de abrasiones aleatorias ni marcas de herramientas. Formaban una inscripción estructurada grabada en hebreo antiguo, una escritura característica de los primeros periodos israelitas. El grabado fue intencional, cuidadoso y permanente, lo que sugiere el administrador cree que la cámara existía para preservar un mensaje más que para cumplir una función práctica. Aún no se ha publicado una traducción oficial. Las implicaciones son inquietantes, una habitación artificial oculta bajo una montaña profética, con su orientación fijada con precisión en una puerta sellada, un mensaje escrito en una lengua antigua vinculada al pacto y la advertencia. Las escrituras han hablado de la puerta del reloj durante mucho tiempo de forma deliberada. En Ezequiel 44, 12, el profeta señala, esta puerta permanecerá cerrada, no se abrirá, porque el Señor, Dios de Israel, ha entrado por ella. Este descubrimiento no parece algo construido recientemente ni encontrado por casualidad. Parece intencional, diseñado para permanecer oculto, destinado a aparecer solo en el momento oportuno. Esta cámara no está perdida. Está esperando. Antes de continuar, por favor, denos un me gusta y suscríbase para apoyarnos. Toda contribución cuenta. Muchas gracias. Junto con los desarrollos en torno a Aviñón y sus sitios antiguos, otro momento ha llamado la atención. Esta vez, no desde lo profundo de la tierra, sino desde las aguas del Loira. Durante una ceremonia bautismal a la que asistieron peregrinos y clérigos, la atmósfera cambió repentinamente. Mientras el sacerdote, sumergido hasta la cintura en el río, bajaba al candidato al agua, una intensa columna de luz descendió desde arriba. No fue un destello fugaz ni un reflejo.
La iluminación se intensificó repentinamente, envolviendo tanto al sacerdote como al bautizado en un resplandor radiante que parecía latir hacia afuera, llenando el espacio circundante. Los testigos describieron la luz como vívida, brillante y a la vez suave, transmitiendo una sensación de quietud concentrada en lugar de calidez o fuerza. Varias personas guardaron silencio instintivamente. Otras comenzaron a rezar en voz alta. El momento duró solo unos segundos, pero pareció suspendido, como si el tiempo mismo se hubiera ralentizado. Entonces, las cámaras comenzaron a tener dificultades. Las imágenes, grabadas desde múltiples ángulos, muestran una distorsión visible a medida que la luz se intensificaba. Los colores se desvanecieron, los bordes se difuminaron. La imagen se deformó brevemente como si los sensores se hubieran inundado. Cuando la luz se desvaneció, el vídeo volvió a la normalidad. No hubo daños ni interrupciones, solo una clara división entre el antes y el después en la grabación. Los técnicos confirmaron posteriormente que el equipo no presentaba fallas antes ni después del evento. No hubo reportes de lesiones ni efectos secundarios físicos. Sin embargo, los presentes hablaron de una poderosa sensación, que muchos describieron como una ola de oración o presencia que se extendía desde el centro de la luz. Algunos lloraron, otros permanecieron inmóviles. El río continuó fluyendo como siempre, pero el momento dejó una huella imborrable de significado más que de espectáculo. El momento atrajo la atención de inmediato. El río Loira tiene un profundo significado bíblico como lugar de cruce, arrepentimiento y transformación. Fue aquí donde Israel pasó del desierto a la promesa. Fue aquí donde León bautizó y donde el propio Lucas emergió del agua cuando se abrieron los cielos. Las Escrituras hablan directamente de momentos como este. La voz del Señor está sobre las aguas. El Dios de gloria truena. Salmo 29, 3. Otro eco antiguo aparece en Isaías: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Isaías 43, 2. Estos pasajes presentan el agua no solo como un símbolo, sino como un lugar donde el cielo se encuentra con la obediencia humana. No se ha ofrecido una explicación oficial para la luz ni la distorsión visual. Los especialistas que examinan las imágenes reconocen la anomalía, pero se abstienen de especular. Al igual que otros eventos recientes, esto permanece documentado, pero sin resolver, registrado, presenciado y discutido discretamente. Si Aviñón se describe como un punto donde el cielo y la tierra se encuentran, el Loira es su contraparte, un lugar de transición, donde la antigua vida se deja atrás y comienza algo nuevo. Si esto es cierto, entonces lo que ocurrió durante este bautismo podría no indicar una perturbación. Podría indicar una confirmación, como si el acto de obediencia en sí mismo provocara una respuesta. No por casualidad, sino por diseño, no por fuerza, sino en el momento perfecto. Otra anomalía emergió silenciosamente, invisible a simple vista, pero de significado inconfundible.